la cantidad de agua, que ya le vamos a llamar la lámina de agua o la lámina de riego que vamos a aplicar, va a depender de qué humedad inicial tiene ese suelo, de la capacidad de campo, que ahorita les explico, aunque conocen ese término, pero ahorita se los vuelvo a explicar, y de la compactación del mismo, que ya decía, creo que fue Jairo, que comentaba de la densidad aparente o compactación del suelo. Muchas veces tiende uno a pensar que la cantidad de agua que se aplica depende de la cantidad de sales que tenga ese suelo, pero fíjense que no importa, no es clave el saber qué nivel de salinidad tiene. Es más importante saber, o lo que sí necesitamos saber es qué tan húmedo es ese suelo, qué cantidad de humedad tiene, cuál es su capacidad de campo y qué tan compactado está o densidad de pared. Y tenemos que tener claro hasta qué profundidad queremos lixiviar esas sales. ¿Alguien me puede explicar, Jaime? ¿Podrás decirnos cómo entiendes tu capacidad de campo? Creo que era cuando acababa de llover o algo así, que, bueno, como un día después de que terminaba de llover y era como quedaba el campo, ¿no? De saturado o algo así, no recuerdo bien, la verdad. Sí, pero más o menos lo que dices, no forzosamente cuando termina de llover, porque pudo haber llovido un poquito o mucho, pero luego dijiste y queda saturado. Eso es la capacidad de campo. Cuando el suelo está saturado, esa es tu capacidad de campo. Eh, Muchas veces les pongo como ejemplo que el suelo fuera una esponja, cuando hablamos de la retención de agua. Si a una esponja le empezamos a aplicar gotitas de agua, pues no va a escurrir por la parte de abajo de la esponja. ¿Por qué? Porque lo absorbe, ¿verdad? Si le aplicamos más gotitas, pues sigue absorbiendo más. O como quienes tengan hermanitos pequeños o hijos propios pequeños, pues lo ven también en los pañales. Cuando es poquita la humedad, la retiene, pero llega un punto en que se satura. Esa esponja o ese medio ya no retiene más y empieza a escurrir el agua. Entonces en el suelo también llega un punto en que ya no retiene más agua y empieza a escurrir. ¿Hacia dónde? Pues hacia capas más profundas. Entonces, ese punto de saturación, esa es la capacidad de campo. Pero la capacidad de campo de cada suelo es diferente. ¿Qué suelo retendrá más agua? A ver si está por ahí Yailin que me diga, ¿qué suelo retendrá más agua? ¿Un suelo arcilloso o uno arenoso? El suelo arcilloso. Ajá, muy bien, el suelo arcilloso, ¿verdad? El suelo arenoso sabemos que pues casi conforme le pusiéramos el agua iba a empezar a escurrirse, iba a empezar a infiltrarse. Pero el suelo arcilloso, y luego también hay diferencias, si ese suelo arcilloso tiene más materia orgánica o menos, si está más compactado o menos compactado. Todas esas características están englobadas en la capacidad de campo. Entonces, la capacidad de campo es la máxima cantidad de agua que puede retener el suelo antes de que se empiece a infiltrar hacia capas más profundas. Pero precisamente para hacer un lavado de suelo tenemos que ir más allá de la capacidad de campo. Si yo sé que un suelo puesto en términos de litros, para explicarlo ahorita, aunque no lo vamos a trabajar así en litros, pero si yo sé que una maceta que tengo, le pongo medio litro y no sale el agua por los agujeros que tiene abajo en la maceta. Es decir, no llegué a su capacidad de campo. Pues le pongo otro medio litro y tampoco.
todavía no llego a capacidad de campo. Si yo lo dejo ahí, sin seguirle agregando agua, pues las sales no han salido, las sales no se han infiltrado hasta donde yo quisiera, las sales no se han lixiviado lo suficiente. Entonces, tengo que ir más allá, forzosamente más allá de lo que es la capacidad de campo. Si la capacidad de campo es de 30%, normalmente se expresa en porcentaje, pues yo tengo que ir más allá de ese 30% para que el agua se infiltre más abajo y al infiltrarse acarree las sales consigo para deshacerme de ellas. Entonces, por eso también necesitamos saber la humedad inicial, porque si yo digo la capacidad de campo es de 30, pero ya tengo una cierta humedad en el suelo, pues eso se lo tengo que descontar. No crean que el cálculo es tan complejo, es nada más para que entiendan qué datos necesitamos tener en un principio para poder calcular la lámina de agua. Entonces vamos a ver ahora sí cómo calcularíamos esa lámina de agua. Ya sabemos que qué características tenemos que conocer. Tenemos que saber la humedad inicial, la capacidad de campo, la densidad aparente y tenemos que saber hasta qué profundidad queremos. Esa es decisión nuestra, no es decisión del suelo. La capacidad de campo es decisión del suelo. La compactación es decisión del suelo. Pero hasta qué profundidad queremos lixiviar las sales, esa es una decisión nuestra. ¿En función de qué? Pues de la vegetación que queremos que se establezca ahí y qué requisitos tiene esto. Entonces, vamos a ver un primer ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un suelo con una humedad, ya tiene cierta humedad porque llovió un poco y ya tiene 12.5% de humedad. Esa es la humedad que ya tiene el suelo. Sabemos que su límite máximo, que es lo mismo que decir su punto de saturación o es lo mismo que decir su capacidad de campo, es 25%. Sabemos la densidad aparente, esa creo que ya no necesito explicarla, porque es un concepto que tienen muy claro. La densidad aparente de ese suelo, de este ejemplo, es 1.3. Y nos hacemos la pregunta, ¿cuánta agua, qué lámina de riego le tengo que aplicar si queremos que las sales se lixiven más allá de los 4 pies de profundidad? Y hay algo que puede ser que les llame la atención, pues es que ¿por qué en pies? Si nosotros en México en general nunca trabajamos con esas unidades de medida. Pero el diagrama que vamos a utilizar para calcularlo sí viene en pies. Entonces, por eso es que lo puse en pies. Conforme vayan haciendo más ejercicios y estén más familiarizados con la forma de calcularlo, lo van a calcular en centímetros, que es a lo que estamos acostumbrados metros o metros, unidad, sistema métrico decimal que nosotros utilizamos. Pero de momento vamos a dejarlo así, pies, que es como viene el diagrama. Entonces, quienes tienen el diagrama ahí a un lado y los que no, pues véanlo en la pantalla. Los datos que conocemos es humedad inicial 12.5, capacidad de campo 25, densidad aparente 1.3 y que queremos que se lixive hasta 4 pies de profundidad. Tenemos en el diagrama una línea, una primera línea al lado izquierdo, que dice contenido de humedad. Ahí vamos a marcar, eso es lo primero que tenemos que marcar, cuál es el contenido de humedad inicial que tenemos, que es 12.5. Lo marcamos ahí en ese gráfico, en esa primera línea del gráfico. Si se fijan, esa línea no está en una escala nominal, sino que está en escala logarítmica, porque fíjense la distancia que tienen entre el número 1 y el 10, 1, 2, 3, están todos esos números hasta el 10. Y luego vean la distancia que hay entre 10 y 20, o la distancia que tenemos, por ejemplo, ya casi arriba, entre el 40 y el 90. Parecería que es que está mal hecha, pero es que está en escala logarítmica. Entonces tienen que tener cuidado cuando marquen ahí el puntito. Yo a lo mejor en esta
en la diapositiva que estamos viendo no se alcanzan a ver muy a detalle las líneas, pero lo que tienen que hacer es ubicar aquí el 12.5. Luego ignoren de momento la siguiente línea y en la última, en la que está al lado derecho, ubican con un punto la densidad aparente, que dijimos 1.3. Y van a trazar una línea del primer punto que marcaron, del contenido de humedad, una línea que vaya a dar al 1.3 de densidad aparente. Y luego tomamos la lectura del punto por donde pasó esa línea en el segundo gráfico. En este caso, bueno, aún esa línea del medio tiene está medida en 2 unidades diferentes. Del lado izquierdo en pulgadas, del lado derecho está en pies. Pueden utilizar el que quieran. Yo suelo utilizar el de pulgadas en esta parte. Ahorita les voy a decir más adelante por qué lo de la profundidad. Todavía no entramos a los 4 pies de profundidad. Pero de este lado yo suelo utilizar más pulgadas porque también es una unidad con la que estamos más familiarizados que con la otra. Entonces, ¿qué lectura tendrían en ese punto? Pedro, ¿estás por ahí? ¿Qué lectura tú tienes? A ver, Pedro, sí tenías impreso el gráfico, ¿verdad? No lo tienes. Ok. ¿Quién sí? Betsy. Es como 2 puntos y algo, pero estoy viendo que es ese y algo. Ajá. Ok, vamos a tomar como que fuera 2, ¿verdad? Y lo ponemos redondeado o bien trazada la línea, a lo mejor nos quedan 2, o como dices, a lo mejor 2 quizás no llega ni a 2.1. Yo veo que es 2 pulgadas. 2. Ok, vamos a tomar en esta, a excepción de que alguien ahorita... Doctora, Sí. ¿Puede ver la imagen que le puse en los comentarios? Es que no sé creo que está mal. Creo que lo hice Ok, mal. me voy a salir tantito de la presentación para entrar aquí en comentarios, o sea, en el chat de la reunión. Sí, en el chat. No me aparece. ¿Tú sí lo puedes ver, Jairo? Sí, sí lo veo. Ya, Ahí ya. la opción de línea. Ajá, y que me preguntas que si está bien. Sí. Sí, ajá, así es. Nomás está un poco movido en donde dice el porcentaje. Sí, es que está, por ejemplo, tienes como que tenías 2 líneas, ¿verdad? Una, ok, la que ya había trazado yo cuando lo imprimiste, supongo. Sí. Y otra que se ve como un poquito por arriba. Pero, o sea, está bien, lo que no alcanzo a percibir acá por la calidad de la resolución y todo es si está exactamente en el 1.3. Según yo la veo, la que tú pusiste en negro está en el 1.3 y la que yo había marcado como que está un poquito desfasada. Ok.
pero lo que tienen que hacer es trazarla como en todo esto, ¿verdad? Lo más preciso posible. Contra más preciso marquemos la línea, pues el resultado final también va a ser más preciso. Entonces, tratar de ponerla lo más preciso que puedan en el 12.5, trazándola hacia el 1.3 de la densidad aparente y tomar la lectura. En este caso, por ejemplo, pues como yo lo veo aquí, sí está totalmente en el 2, en 2 pulgadas. Sí, la mayoría lo ve así o no. Sí. Si alguien, a ver, aquí a lo mejor estaría bueno detenernos tantito. Si alguien ve, si alguien tiene duda aquí de cómo se hizo hasta ese punto, nos detenemos ahí y díganme. ¿Hasta ahí alguien tiene duda de cómo se obtuvo ese valor? Si quieren en el chat, pónganme no o sí, si hay duda. Y si no. No, doctora. No tienen duda. Espero que no, porque hasta ahí vamos en la parte fácil. Hasta ahorita nada más hemos trazado una línea. Ok. Los que han contestado hasta ahorita dicen que no, entonces vamos a seguirle. Una vez que tenemos esa línea trazada que nos está diciendo, nos está dando una lectura de 2 pulgadas, ahí vuelven a ver la presentación. Todavía no, doctora. No se ve la presentación, doctora. No, yo ya veo que no sé por qué no la jala. Ya se compartió la pantalla, profe. Sí, pero no con la presentación, ¿verdad? A ver, póngala. Ahí. Ah, no. No. Me dice que sí estoy compartiendo. Doctora, ¿puede poner ahí en Teams? Es un rectángulo que dice compartir y ahí abajo le deben de aparecer varias opciones de compartir pantalla o una presentación, pero aún con la presentación así abierta, a lo mejor así ya le sale. Porque tienes colección de platos.
Ah, yo ya lo estaba viendo en la presentación. Ahí ya se ve. Ahí ya todos ven la gráfica. Sí, doctora. Ok. Entonces, les decía, lo que llevamos hasta ahorita es como la parte más sencillita, fue poner un punto en la humedad inicial, un punto en la densidad aparente, trazar una línea y tomar la lectura idealmente del lado de pulgadas, que en este caso son 2 pulgadas. Lo importante aquí que recuerden, el punto clave, que es donde después viene a veces la confusión, es esta lectura que estamos tomando aquí, 2 pulgadas, fíjense lo que nos dice la lectura esa, es la cantidad de agua o la lámina, la cantidad en términos de altura de agua, ¿verdad? La lámina de agua que necesito para que se duplique la humedad inicial del suelo, para que se duplique la humedad inicial del suelo hasta una profundidad de 1 pie. Aquí arriba, si se fijan, dice lámina de agua por, de hecho dice 30.8 centímetros, es como 30.5 un pie, pero bueno, es lámina de agua por cada pie de profundidad de suelo. Entonces, estas 2 pulgadas de agua, esa lectura que tomé aquí, lo que me está diciendo es, necesito 2 pulgadas de agua para que la humedad inicial del suelo, que era 12.5, se duplique, es decir, llega a 25%, pero no en toda la profundidad del suelo, sino nada más en la primer capa, en los primeros 30, redondeándolo, en los primeros 30 centímetros del suelo. Eso es lo que me está diciendo. Eso mismo que les estoy diciendo aquí es lo que viene en la siguiente lámina. Espero si pueda verse. 2 pulgadas de agua. Sí la ven, ¿verdad? La siguiente sí cambió. Sí, cambió. 2 pulgadas de agua por cada pie de profundidad de suelo para que el porcentaje de humedad del suelo se duplique. Es decir, en este ejemplo, que pase de 12.5 a 25. ¿Qué capacidad de campo tenemos en este suelo? ¿Se acuerdan de los datos iniciales que vimos? 25, total 25. 25%, así es. En este ejemplo, cuando duplicamos la humedad inicial, ya llegamos a capacidad de campo. Si no hubiéramos llegado a capacidad de campo, todavía tenemos que aplicarle más agua. Ahorita vamos a ver cómo hacer eso, pero necesitamos llegar a capacidad de campo porque si no, el agua no se va a infiltrar a más profundidad y no va a lixiviar las sales. Entonces, este ejemplo, estamos primero trabajando con el caso más sencillo, en el que con esa lectura que tomamos de 2 pulgadas, ya logramos que al duplicar la humedad inicial del suelo, llegamos a capacidad de campo. Entonces, para este ejemplo en el que ya llegamos a capacidad de campo, lo único que nos resta es decir, si para una profundidad de 1 pie, que es lo que nos dice acá, se necesitaron 2 pulgadas de agua, ¿cuánta necesitaríamos para que llegue a 4 pies?
pues ya eso ya está muy sencillo, ¿verdad? Entonces, si queremos que el agua se infiltre más allá de los 4 pies, pues mínimamente tenemos que aplicar 8 pulgadas de agua. Pues lo que hicimos nada más fue multiplicar 2 pulgadas de agua que necesitábamos para 1 pie de profundidad por los 4 pies que pusimos como requisito en un principio, en el ejemplo que pusimos. Si voy a regresar a donde dimos los datos, pues les decía aquí que la humedad inicial del suelo era 12.5, el límite máximo o capacidad de campo 25, la densidad 1.3, y que queríamos que esa lámina de agua o esas sales se lixiviaran más allá de los 4 pies de profundidad. Por eso es que aquí tuvimos que multiplicar lo que obtuvimos para 1 pie de profundidad por 4 y nos da 8 pulgadas de agua. ¿Cómo va hasta ahí de comprensible o no comprensible? ¿Hay dudas? No, yo creo que no, está sencillo. Está, no sé, alguien ha puesto en el chat. Ok, Jairo, todo correcto. Todo bien. Ok, entonces vamos a ver si hasta ahí no tienen problemas. Vamos a ver entonces un siguiente ejemplo. Vamos a hacer, de hecho en este no les voy a decir, voy a esperar que lo vayan resolviendo. Doctora, ¿le puedes hacer un poquito? ¿Le puedes hacer un poquito a la anterior? Sí, claro. ¿Esta? Sí, sí. ¿Listo? Ya, doctora. Ajá. Okay. Entonces les decía, para hacer otro ejemplo, voy a dejar que hagan claro que aquí voy a estar, pero intentar que lo hagan ustedes para ver dónde surgen las dudas. Fíjense que en este tenemos una humedad inicial del 10%, pero una capacidad de campo de 30. Cuando tracen esa primera línea, pues van a empezar humedad inicial 10, van a poner un punto, densidad aparente 1.3, trazan la línea, sacan el valor que resulte, pero ese valor que les dé, lo que nos va a decir es la cantidad de agua, la lámina de agua que necesito para que se duplique la humedad del suelo. Es decir, con esa cantidad voy a pasar de 10 a 20% de humedad, pero no voy a llegar todavía al 30. ¿Sí? Me voy a ir al gráfico, pero ahora para tratar de hacer estos datos. Entonces, ¡ay! Se fue. Es que estaba copiando los apuntes, pero le cambió. Okay. Yo creo que ya alguien lo habían asaltado.
Ya, doctora, una disculpa. No hay cuidado. ¿Los demás también ya tomaron los datos? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que haríamos en este caso? Tenemos el gráfico, van a marcar un punto en donde está el número 10 y otro punto donde está, bueno, fue el mismo, 1.3 de densidad aparente, y van a trazar una línea que va a ir del 10 al 1.3. ¿Qué lectura les dio ahí? Cada rayita, ¿cuánto es, doctora? En las líneas que están, hay algunas líneas que están hacia el lado de pies, ¿verdad? Pero de las que quedan hacia pulgadas, pueden ir contando cada una. Tendrían aquí 1.1, 2, 3, 4. Las más pequeñitas no las estoy contando. 5, 6. O sea, estaría como en 5, 1.5, 1.55. Sería 1. No, perdón, 1.65. Ese sería el 6, 7, 8, 9 y el 2. Sí. Esta, ¿ven el cursor? Supongo que sí. 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 Esta de aquí sería 1.6, la que está por debajo de la línea azulita que yo marqué, y la de arriba sería 1.7. Entonces tendrían 1.65. Ahora, les decía, la parte diferente en este caso es que aquí estamos diciendo 1.65, que es la lectura que tomamos, es 1.65 pulgadas, es la lámina de agua que necesito
para que la humedad inicial que tengo en el suelo se duplique. Es decir, pasaría de 10% a 20%. Pero necesito llegar hasta el 30% para tener capacidad de campo. Entonces, si para que aumente de 10% a 20% necesité 1.65 pulgadas, pues necesito otra vez 1.65 pulgadas para que pase de 20 a 30. ¿Se entendió esa parte? Entonces ya nomás se multiplicaría por 2 esa lámina y luego por las 4 veces el pie. Ah, sí. O sea, ¿Sí, sería 1.65 más Ándale, 1.65. sí. Sí. Esa sería la cantidad de agua que necesitaríamos para llegar a capacidad de campo a un pie de profundidad. Y solo faltaría multiplicarlo por los 4 pies o por la profundidad a la que queramos. Pero la parte que donde suelen confundirse, donde suele haber más equivocaciones, que a veces creen que a partir de esta lectura ya están en capacidad de campo. Y no, ¿verdad? Tienen que llegar a la capacidad de campo. Si la capacidad de campo en este ejemplo fue 30, entonces dijimos, bueno, si para que pase de 10 a 20 necesito 1.65, pues de 20 a 30. Compañeros me están sacando de la clase. ¿Quién? Alguien me está sacando de la conferencia, no sean amargositos. Se supone que yo lo puse que nadie podía, porque sé que hay que activar o desactivar eso, que nadie podía sacar a otro. ¿Ya estás dentro? Doctora, yo no entiendo, sí entiendo hasta que se debe de sumar el 1.65 porque pues ocupa otro 10%, pero no entiendo por qué se multiplica por 4. Porque en un principio habíamos dicho que teníamos, bueno, me voy a ir a donde están los datos, estos últimos que hicimos, que queremos que se infiltre más allá de 4 pies de profundidad. Ya, muchas gracias. ¿Okay? La lectura que tomamos aquí en el gráfico, esta lectura que tomamos siempre va a ser para un solo pie de profundidad, siempre. La lectura que tomemos siempre está referida a un solo pie, a 30.5 centímetros o a un pie de profundidad. Si la queremos a más profundidad, pues tenemos que multiplicar, en este caso, por 4. ¿Qué valor les dio? ¿Qué resultado final tuvieron ahí? Tú, por ejemplo, Eric, ¿qué resultado tuviste? No, lo estoy calculando apenas. Ok. A mí ya total me dio 13.20 pulgadas. No sé si a alguien más le salió igual. A mí también me salió eso. Que fue, Y sumaron 1.65 por 2 o 1.65 más 1.65, como lo hayan hecho, y luego multiplicado por 4, ¿verdad? sí. Ajá.
13 también, Javier, se opone 13.20 pulgadas. Sin que utilicen de momento bueno, pueden usar el gráfico, pero no necesitarían utilizarlo. Si en lugar de que, si no necesitáramos que se infiltrara hasta 4 pies de profundidad, sino considerando la misma humedad inicial del 10%, la misma capacidad de campo de 30%, pero que solamente queremos que se lixivien los primeros 10 centímetros de suelo, porque nada más le afecta a las semillas, vamos a suponer. ¿Qué valor le resultaría? ¿Alguien lo calculó ya? ¿Me puede repetir la pregunta, doctora? Sí, tienen la misma, imagínense que tienen la misma humedad inicial del suelo, que es 10%, la misma capacidad de campo, que es 30%, la misma densidad aparente, todo igual. La diferencia nada más que en lugar de calcularlo hasta 4 pies de profundidad, necesitamos que se lixivien únicamente en los primeros 10 centímetros de suelo. O sea, la profundidad no es de 4 pies, sino es de 10 centímetros. Me da .53 pulgadas. Creo que no. ¿Cómo lo hiciste? O sea, la lectura te dio lo mismo, ¿verdad? 1.60 y 1.1, ¿no? 1.1 más o menos es lo que va a dar como una pulgada, 1.1. Porque lo que tienen que hacer, tienen igual 1.65 más 1.65 para llegar al 30% de capacidad de campo. Eso sería para un pie de profundidad, ¿verdad? Es decir, para 30 centímetros de profundidad. Pues eso, si lo dividen entre 3, nos da para 10 centímetros de profundidad. ¿Sí? ¿Me Sí, expliqué o no? ya me salió 1.07. Bueno, sí, exactamente, 1.07, 1.1. Realmente, imagínense que ya están en el campo, que tienen que aplicar una lámina de agua de 1 pulgada. ¿Cuánto es 1 pulgada? En centímetros. 2.54. 2.54, así es. Imagínense que tienen que aplicar una lámina de agua de 1 pulgada y alguien dice, no, es que a mí me salió 1.07 y a ti 1.08. ¿Creen que en campo puedan aplicar una lámina de agua de 1.07 o 1.08? No, ni con regla. ¿Verdad? Ni con nada. O sea, quien haya intentado regar alguna vez se da cuenta que manejar el agua en el campo, pero ni remotamente, o sea, calcula uno que es 1 pulgada, pero seguramente en campo va a ser un poquito arriba de 1 pulgada. Tratemos siempre de que no sea un poquito abajo, porque en ese caso no vamos a lixiviar las sales hasta la profundidad que queramos. Entonces siempre dice uno, bueno, si el cálculo me dio 1 pulgada o 1.1, pues a lo mejor voy a aplicar 1,5 pulgadas, porque no quiero arriesgarme a que en ese manejo de agua me quede corta y las sales no se lixivien a la profundidad que quiero. Tampoco se trata entonces de decir, pues para qué le calculo, total le voy a poner 5 pulgadas y ahí ya es seguro que se lixiviaron. Pues sí, nada más que piensen que en el campo el agua cuesta, no en los centros de investigación, pero cuando uno va a regar en el campo, pues el agua le cuesta, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesidad de estar pagando más horas de agua para algo que no se necesita?
Además, contra más alta sea la lámina de agua, más alto tenemos que hacer el bordo y más estamos alterando ese sitio. Entonces, hay que irnos un poco por encima de lo que nos dé la cantidad, nada más para asegurarnos de que sí estamos lixiviando las sales a la profundidad que queremos. Entonces, en este caso, el cálculo pues da entre 1.07 es correcto, 1.1 es correcto, no sé por qué les dio esa diferencia, pero estaría alrededor de esa cantidad. Entonces, en este punto quiero que me digan si no tienen dudas, porque lo que sigue aquí ya son las tareas que les voy a dejar. Si hay alguna duda, con toda confianza, díganme, a partir de tal punto ya no le entendí cómo es. Creo que si la tarea es sobre esto y nos va a dejar con una humedad que no sea 20 ni 10, que sea 15 o así, van a surgir las dudas ahí. Cuando no sea exacto para la capacidad de campo. Sí, eso. Bueno, imagínense entonces, vamos a hacer ahorita no está escrito, pero un ejemplo. Si la humedad inicial, este último que hicimos fue humedad inicial 10, capacidad de campo 30. Y la densidad aparente puede quedar siempre la misma, esa sé que no es problema. Vamos a suponer ahorita que la humedad inicial es 10, pero la capacidad de campo es 25. Y a un pie de profundidad tampoco vamos a cambiarle, ya vi que también ya entendieron eso, si son 4 pies, pues tienen que multiplicar por 4, pero si es una tercera parte de un pie, pues tienen que dividir entre 3. Pero vamos a concentrarnos nada más en esa parte. ¿Qué valor les daría? Voy a poner aquí el gráfico. ¿Qué valor les daría si tuvieran 10% de humedad inicial, pero igual 1.3 es la densidad aparente, obtienen ese valor de 1.65, pero su capacidad de campo, la capacidad de campo de ese suelo es 25. ¿Cuánto sería entonces? $2.06 pulgadas. ¿Cuánto usaste de lectura inicial? El 10%, o sea, es el mismo valor, ¿no? Todavía el que teníamos. Sí, el 10, pero ¿qué lectura tomaste en pulgadas? Era 1. Perdón, es que ustedes estaban diciendo que del 1.55. Déjame lo hago con ese. Bueno, con el que tú, nada más dime cuál tomaste para saber si el cálculo está bien. Yo en el gráfico veía 1.65, pero lo estoy viendo en la pantalla. Ok, 1. Sí, ese fue el que tomé, perdón. 1.65. ¿Y te da cuánto? No sé si esté bien, 2.06. No, creo que no. Sí. Porque ¿cuál fue tu manera de calcularlo? A ver, espérame, déjame comprenderlo yo primero. Está bien, está bien. El que lo vaya teniendo o el que vaya teniendo o donde se dé cuenta que tiene duda, me lo va diciendo ya sea en el chat o con el micrófono. Es que se suponía que el 1.65 era el doble de la humedad inicial, ¿no? O sea, subía al doble. Subía al doble, exacto. ¿Verdad? O sea, Entonces ya tenemos 20%. ya tienes 20. Sí. Entonces yo hice una regla de 3 y 1.65 es igual a ese 20%. ¿Cuánto nos para 25?
No, porque en realidad No, sí sea así. ese 1.65 incrementó en 10 unidades. Esa sería la regla de 3 que tendrías que hacer. Si Ah, quiero, ok. para tener un Da, incremento da, de 10 unidades, necesité 1.65. da 2.47, doctora. Sí, así es, 2.46. Ujú. Ya, Sí, ahora mire, sí. los que aún lo están haciendo, con ese 1.65 pasaron de 10% de humedad a 20. Es decir, hubo un incremento de 10 unidades, de 10%. Pero necesito otras 5 unidades más. Entonces, si para 10 unidades necesité 1.65, para 5 unidades, ¿cuánto necesito? Ya entendí. ¿Sí? Sí, ya supe cómo. A ver, alguien más que me diga si entendió o si tiene dudas. No les quiero estar preguntando dirigido para no balconear a nadie, pero a ver, los que aún tengan duda, bueno, en el chat, por favor, quien lo haya entendido, póngame sí, y quien tenga duda, ponga no, y lo volvemos a explicar. Nada más necesito saber, no quiero volverlo a explicar si ya todos lo entendieron. Entonces, por favor, los que ya no los que lo hayan entendido, pónganme sí. Los que no lo hayan entendido o tienen dudas, pongan no. Muy bien, van 6. Si lo han entendido, a ver los restantes. Daniela, ya no te pudiste reconectar, ¿estás por ahí, no, verdad? A ver quién no me ha dicho. Jaime, ya, Lorenzo también. Javier. Miros, ¿tienes duda o ahí va?
A ver, Miros, ¿en qué parte, hasta qué parte sientes, Miroslava, que sí te quedaba claro cuando íbamos en qué parte del ejercicio? Pues el pasado sí me salió, pero este me perdí con el cambio de límite de humedad. Ok. En este último, en el primer ejemplo que vimos, que les decía es el más sencillo, porque les puse una humedad inicial, unas cantidades de humedad inicial y de capacidad de campo, de tal manera que al duplicarse la humedad inicial, ya quedábamos automáticamente a capacidad de campo. Ese es el caso más sencillo. Siempre la lectura que se toma, la lectura que tomamos en esa línea intermedia, nos va a decir la cantidad de agua que necesitamos, la lámina de agua que necesitamos, para que la humedad inicial del suelo se duplique. Pero no siempre al duplicarla caemos ya en capacidad de campo. Si caemos en capacidad de campo, pues ya estuvo resuelto de manera fácil el problema. Pero normalmente no ocurre así. ¿Qué puede pasar? Que la humedad de este último ejemplo que veíamos es que la humedad inicial del suelo sea 10 y la capacidad de campo sea 25. Es el último ejemplo que veíamos. Entonces, si tenemos una humedad inicial de 10, trazamos nuestra línea normal que va a dar a la densidad aparente y tenemos una lectura de 1.65. 1.65 pulgadas de agua es la cantidad de agua que necesitamos para que la humedad se duplique, decíamos, es decir, que pase de 10 a 20%. Pero con el 20% no estamos en capacidad de campo, necesitamos llegar hasta 25. Entonces acá es donde les decía que hacemos una especie de regla de 3 muy simple, que decimos, si para que aumenten 10 unidades, porque de 10 a 20 pues fueron 10 unidades, si para que aumenten 10 unidades necesité 1.67 de agua, para que aumente 5 unidades, que es lo que todavía me falta para llegar a 25, para que aumente 5 unidades, ¿cuánto necesito? Y les daría, o sea, en ese cálculo, voy a sacar acá, que el primero era 1.65, para que aumente 5, necesito 0.82. Pero esos dos, pues los tengo que sumar, ¿verdad? El 1.65 más 1.82 y me da 2.47 pulgadas de agua. Traten quizás, a lo mejor haciendo los problemas, que les voy a dejar ahorita, que les dejé ya, que están en esa misma presentación de tarea, a lo mejor se les aclara más el procedimiento o a lo peor, eso es a lo mejor, o a lo peor les surgen más dudas y podemos repasarlas mañana antes de entrar al siguiente tema. No es que mañana vayamos a ver la misma clase de hoy, pero quien tenga dudas así específicas, como ahorita Miros que dice, es que en ese último pasito es el que me perdí. Bueno, podemos ver mañana, a lo mejor repasando sus apuntes, esta presentación que veíamos ahorita con los ejemplos, bueno, con el primer ejemplo, están ahí en la presentación de PowerPoint, que la tienen ya subida en sus tareas, ahí está explicada, y están también las, si se fijan, después seguía para resolver y enviar de tarea. Ahí están viendo la pantalla de PowerPoint. Sí, se está viendo. Para resolver y enviar de tarea es este problema que ven aquí y el que sigue. Entonces son dos problemas de tarea. Este segundo, pues es muy parecido a lo que hicimos ahorita, una humedad inicial del 10, un límite máximo de 30, pues eso, otra densidad aparente, pero eso pues no tiene chiste, nada más es hacia dónde tracen la línea.
y solamente queremos que el agua se infiltre, lixiviando las sales, obviamente, hasta los 10 centímetros. Este es un poquito diferente, pero quiero ver si ya entendieron totalmente el procedimiento, van a poder hacer ambos problemas, y si no, pues ya mañana podemos ver dónde tuvieron dificultad de resolver. ¿Les parece? Sí, está muy bien. Lo vimos por Word, ¿verdad? Aquí. Sí, ajá. Ah, ok. La envían ahí mismo, y bueno, y si tuvieran problemas que no puedan resolver aún comentándolo, claro que pueden comentar entre ustedes las tareas, ¿verdad? Pero si aún entre ustedes no logran resolverlo, lo podemos ver mañana. Si mañana hubiera dudas, dedicamos unos minutitos a resolver esas dudas, porque luego vamos a entrar ya con una parte de lo que son suelos sólidos. Entonces, ¿no tienen preguntas, alguna duda? Entren también a revisar la tarea que les envié. Les digo, faltan solamente, me parece que 3, a quienes no alcancé a enviárselas, se las envío en un rato más, pero vean los comentarios que les hago, no únicamente la calificación, sino dónde están teniendo observaciones. ¿No hay dudas? Entonces, No, doctora, no, doctora. muy bien, pues entonces nos vemos mañana, 8:30. Estén todos bien. ¿Quién faltó hoy? Alondra no estuvo. A ver, antes de que no se me vayan a ir todavía, nadie cierre para verificar. Yailin si estuvo, Alondra no. Si alguien dijo que no y está, pues me lo hace saber. Miroslava sí, Jaime, Eric, Javier, Pati, Betsy, Ignacio, Juan David, Daniela, aunque luego creo que Daniela ya no logró resolver los problemas que tenía ahí con su compu o algo. Aarón no estuvo, ¿verdad? Aarón, ¿no estás por ahí? No. Valentín. Sí. Ok. Bueno, ok. Muy bien. Él ya te había dicho. Ah, bueno. Bueno, ok. Fernando sí, Jairo, Lorenzo. Denise no estuvo. Bueno, ok. Pues si tienes comunicación con ambos, no sé si con alguien más, y ellos no pueden acceder a Teams, han de saber la tarea, ¿sí? Por favor, entre ustedes mismos, yo sé que todos vamos a tener dificultad, ojalá sea lo mínimo, pero en algún momento, yo hoy temprano que quería conectarme no podía entrar, ya no sabía cómo le iba a hacer para la hora de la clase, entonces yo estoy consciente de que podemos tener problemas de carácter técnico, ojalá no tengamos problemas de salud ni ustedes ni yo, pero va a haber motivos por los cuales no puedan entrar. Háganse saber las tareas y que, por ejemplo, los problemas de ahora, pues tratar entre ustedes también de que los entiendan, de que puedan resolverlos y que suban la tarea, en este caso ahí mismo, ¿verdad? La pestaña de tareas, porque ahí es donde ahora todas las evidencias de sus trabajos las van a revisar ahí. Normalmente, en situaciones normales, las evidencias que nosotros como profesores tenemos que entregar de cada uno de ustedes podían ser en físico, en digital, en cualquier forma, pero ahora no. Ahora las únicas evidencias que nos van a ser válidas son las que se suban a través de Nexus, que bueno, en este curso no lo estamos usando,
o a través de Teams, ninguna otra. Entonces, si alguien dice, no, pero se lo mando por correo, pues como evidencia no sirve, porque el día que yo quiera presentar esa evidencia que nos hacen auditorías académicas, no me la van a contar. Entonces, por favor, si alguien de sus compañeros por cualquier razón no puede entrar, pues traten de hacerle llegar el material de lo que vimos o las tareas, y que suban las tareas a esta misma plataforma. Bueno, ya son 10:14 y sé que luego tienen otras clases, o creo también, no lo sé, pero creo. Ya no quiero entretenerlos más. Y entonces, pues nos vemos mañana, 8:30. Traten de o intenten resolver esos problemas hoy mismo, que tienen más fresco el procedimiento, y también para que si hubo dudas, mañana mismo me puedan decir, ¿verdad? La parte que no le entendí fue tal o cual. Bueno, pues hasta mañana entonces. Que estén todos bien. Bye. Nos vemos, maestra, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, doctora, que tenga buen día. Gracias, igualmente.